Miau, miau, miau. Bienvenidos a The Posmo Rider. Soy el nuevo gato narrador. Malditos humanos y sus dramas intrascendentes. Hoy leeremos. Tu novio no es bienvenido en esta casa mientras yo viva, me dijo mi madre. Así que me fugué de casa. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar esta historia, pero necesito contársela a alguien. Hace unos meses mi vida cambió completamente por culpa de una frase que mi madre me gritó una noche. Todo empezó con Iván, mi vecino de toda la vida. Vivíamos en la misma cuadra desde que éramos niños. Jugábamos juntos, íbamos al mismo colegio, nuestras ventanas se veían una a la otra. Era natural que con el tiempo lo que sentíamos cambiara de amistad a algo más. Tenía 17 años cuando nos dimos nuestro primer beso en el patio trasero de su casa, escondidos detrás del limonero de su abuela. Durante meses mantuvimos nuestra relación en secreto. No porque fuéramos tímidos, sino porque algo en el ambiente familiar nos decía que era mejor así. Mi madre siempre ponía cara rara cuando mencionaba a Iván, y la suya hacía lo mismo conmigo. Pensábamos que eran cosas de adultos raros. Una tarde de abril mi madre llegó temprano del trabajo y nos encontró besándonos en la sala. La expresión de su cara cambió tan rápido que me asusté. No gritó en ese momento, pero le pidió a Iván que se fuera con una frialdad que nunca le había visto. Esa noche fue cuando me dijo esas palabras que me marcaron para siempre. Tu novio no es bienvenido en esta casa mientras yo viva. Cuando le pregunté por qué, solo me dijo que había cosas que no entendería, que confiara en ella. ¿Confiar? ¿Cómo iba a confiar en alguien que me prohibía estar con la persona que amaba sin darme una explicación? Le dije que se estaba comportando como una loca, que Iván era un buen chico. Ella me respondió que esa familia nos había hecho mucho daño y que no iba a permitir que volviera a pasar. Pero yo no recordaba ningún daño. Los padres de Iván siempre habían sido correctos conmigo. Su madre me saludaba cuando me veía en la calle. Su padre me había ayudado a arreglar mi bicicleta más de una vez. ¿De qué daño hablaba? Durante las siguientes semanas, la tensión en casa era insoportable. Mi madre me vigilaba constantemente. Llegaba a buscarme al colegio. Revisaba mi teléfono. Iván y yo nos las arreglábamos para vernos a escondidas, pero vivir así era agotador. Una noche, después de otra discusión terrible donde mi madre amenazó con cambiarme de colegio para alejarme de él, tomé una decisión. Le mandé un mensaje a Iván. No puedo más. ¿Te animarías a irnos juntos por un tiempo? Su respuesta llegó a los 5 minutos. Mi hermano me puede prestar la minivan. Mañana a medianoche te espero en la esquina. Y así fue como a los 17 años decidí fugarme de casa. La noche de la fuga apenas dormí. Empaqué ropa para una semana, algo de dinero que había ahorrado y una foto de mi familia. A las 11:30 ya estaba en la ventana, esperando. Cuando vi las luces de la minivan doblar la esquina, el corazón se me aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Iván bajó y me ayudó con mi mochila. ¿Estás segura?, me preguntó. Lo abracé fuerte y le dije que sí, aunque por dentro estaba muerta de miedo. Empezamos a manejar sin rumbo fijo. Los primeros kilómetros fueron silenciosos, solo se escuchaba el motor de la vieja minivan y una playlist que Iván había preparado. Cuando vi las luces de mi ciudad desaparecer por el espejo retrovisor, lloré un poco. Era la primera vez que me alejaba tanto de casa. Paramos en una estación de servicio a las 2 de la mañana. Mientras Iván cargaba gasolina, compré café y unas galletas. El señor de la caja me miró raro, probablemente porque era muy tarde para que 2 adolescentes anduvieran por ahí solos. ¿A dónde vamos?, le pregunté cuando volvimos a la carretera. No sé, me respondió. ¿Tú qué quieres? Lejos, le dije. Muy lejos. Los primeros días fueron como una aventura. Dormíamos en la minivan en estacionamientos de centros comerciales o en áreas de descanso. Comíamos en fondas baratas y nos bañábamos en estaciones de servicio. Era incómodo, pero estábamos juntos. En un pueblo pequeño conocimos a una pareja de hippies que nos invitó a su casa. Eran muy amables y nos cocinaron una cena deliciosa. Nos contaron que ellos también se habían fugado cuando eran jóvenes, pero por motivos políticos. El amor siempre encuentra la forma, nos dijeron. Pero conforme pasaban los días, empezaron a surgir las diferencias. Yo quería seguir viajando, conocer más lugares, alejarme lo más posible. Iván estaba preocupado. ¿Y si nos están buscando?, decía. ¿Y si nos meten presos? Y ahí es cuando me di cuenta de que por más que uno se suscriba a la idea del amor romántico y le dé clic a todas las notificaciones de vivir una gran aventura,
La realidad siempre termina siendo más complicada de lo que uno espera. Una tarde, mientras esperábamos en un pueblo a que un mecánico revisara la minivan, escuché una conversación que cambió todo. Estábamos en una fonda y en la mesa de al lado había un señor mayor hablando por teléfono. Mencionó el apellido de Iván y algo sobre la traición del viejo Hernández. Hernández era el apellido de mi abuelo. Cuando Iván regresó del mecánico, lo confronté. ¿Tú sabías algo sobre mi abuelo y tu familia? Se puso pálido, suspiró y me contó la verdad. Hace muchos años mi abuelo y el suyo habían sido socios en un negocio, pero mi abuelo traicionó la confianza, se quedó con todo y arruinó a la familia de Iván. Por eso nuestras familias se odiaban. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, sintiéndome traicionada. Porque tenía miedo de que si lo sabías, no querrías estar conmigo, me respondió con lágrimas en los ojos. Esa noche fue la primera vez que peleamos de verdad. Yo estaba furiosa, no solo con él por ocultármelo, sino conmigo misma por haber sido tan ingenua. Mi familia había sido la culpable de todo, y yo había culpado a mi madre de loca. Pero después de llorar y gritar y decirle cosas horribles, me di cuenta de algo. Seguía amándolo, y él no tenía la culpa de lo que habían hecho nuestros abuelos. No quiero seguir huyendo, le dije. Quiero volver y enfrentar esto juntos. Él estuvo de acuerdo. El viaje de regreso fue diferente. Ya no éramos dos adolescentes rebeldes escapando del mundo, sino dos personas que habían decidido enfrentar sus problemas. Hablamos mucho sobre lo que haríamos, sobre cómo confrontaríamos a nuestras familias. Cuando llegamos a casa después de 2 semanas, mi madre estaba esperándome en la puerta. Me abrazó tan fuerte que no podía respirar, pero también vi en sus ojos una mezcla de alivio y decepción. «Tenemos que hablar», le dije. Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida. Le exigí que me contara toda la verdad sobre el conflicto con la familia de Iván. Entre lágrimas, me confirmó lo que ya sabía. Mi abuelo había destruido una amistad de décadas por codicia. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», le pregunté. «Porque tenía vergüenza», me respondió. «Y porque tenía miedo de que los odiaras por culpa de algo que hizo tu abuelo». Le propuse una reunión con los padres de Iván. Al principio se negó, pero después de mucha insistencia aceptó. La reunión fue tensa e incómoda. Los padres de Iván estaban claramente molestos conmigo por haberme fugado con su hijo. Mis padres estaban avergonzados por toda la historia familiar, pero poco a poco, con Iván y conmigo mediando, logramos que hablaran. No fue una reconciliación completa, pero llegamos a un acuerdo. Nuestras familias respetarían nuestra relación siempre y cuando fuéramos responsables y no nos volviéramos a fugar. Regresé a casa con esa condición. Mi castigo fue un mes sin salir, excepto al colegio, pero podía ver a Iván los fines de semana con supervisión. Al principio pensé que había sido un triunfo, pero pronto me di cuenta de que volver a casa no había sido el final de nada. Actualización 1. Volver a casa no fue el final. Han pasado 3 semanas desde que regresé y honestamente, a veces extraño la libertad de la carretera. La convivencia con mi madre sigue siendo rara. Me habla, pero no como antes. Es como si hubiera una pared invisible entre nosotras. Sé que está dolida por la fuga, pero yo también estoy dolida por todo lo que me ocultó. En el colegio fue otro drama. Los rumores volaron más rápido que WhatsApp en día de chismes. Algunos compañeros me veían como una heroína romántica, otros como una irresponsable que había preocupado a todo el mundo. Los maestros me miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Lo peor empezó cuando Mateo, mi primo mayor, decidió que tenía que defender el honor de la familia. Comenzó a hostigar a Iván en el colegio, diciéndole cosas como que era un aprovechado y que había manipulado a una niña ingenua. Un día, casi se agarraron a golpes en el patio, pero también encontré apoyo donde menos lo esperaba. Mi hermano menor, Santiago, que siempre había sido el que más me molestaba, de repente se convirtió en mi defensor. Cuando escuchaba a alguien hablando mal de mí, los callaba. Mi hermana hizo lo que tenía que hacer, decía. Una tarde, Iván me propuso visitar a su bisabuelo, el único que quedaba vivo de esa generación y que había conocido personalmente a mi abuelo. El viejo nos recibió en su casa llena de fotografías amarillentas y nos contó detalles que nuestros padres nunca nos habían dicho. Resultó que el conflicto había sido aún peor de lo que pensábamos. Mi abuelo no solo había traicionado la confianza de su socio, sino que había usado información privilegiada para arruinarlo completamente. La familia de Iván había perdido su casa, su negocio
todo. Pero ustedes no tienen la culpa de lo que hicieron los viejos, nos dijo el bisabuelo. El amor no entiende de rencores heredados. Cuando salimos de ahí, decidí hacer algo que me daba mucho miedo, escribirle una carta a mi abuelo. Mi abuelo vivía en un asilo en otra ciudad. En la carta le pedí que aclarara públicamente lo que había pasado, que pidiera perdón por el daño que había causado. No esperaba respuesta, pero 2 semanas después llegó una carta dirigida a toda la familia. En ella, mi abuelo confesaba todo. Pedía perdón y explicaba que había vivido con esa culpa durante décadas, pero que el orgullo le había impedido disculparse antes. La carta causó un revuelo en ambas familias. Algunos miembros de mi familia se molestaron conmigo, diciendo que había forzado a un anciano enfermo a confesar. Pero otros, especialmente mi tío Carlos, dijeron que había hecho lo correcto. Por primera vez en meses, sentí que habíamos dado un paso real hacia la reconciliación. Actualización 2. El silencio del abuelo. Las cosas se complicaron más de lo que esperaba. Mi abuelo murió una semana después de enviar la carta. Los médicos dijeron que había sido natural, que su corazón ya estaba muy débil, pero parte de mi familia me culpó. Decían que la presión de confesar lo había matado. El funeral fue tenso. Había familiares que no me dirigían la palabra, que me miraban como si fuera una traidora. Mi tía Marta llegó al extremo de decirme que había deshonrado la memoria del abuelo, pero lo peor no había pasado aún. Alguien hasta hoy no sé quién filtró la carta de mi abuelo y llegó a las redes sociales del pueblo. La historia se volvió viral a nivel local. Había gente que nos apoyaba, pero también muchos que aprovecharon para criticar a mi familia y, por extensión, a mí. Empezaron a llegar mensajes de odio a mis redes. Me decían que era una traicionera, que había vendido a mi familia por un chico. Algunos comentarios eran tan crueles que tuve que cerrar mis cuentas por un tiempo. En el colegio, la situación también se intensificó. Había días en que no querían ni salir de casa. Iván estaba pasando por lo mismo. Su familia también recibía comentarios, aunque en su caso más de apoyo que de crítica. Una tarde, después de una semana particularmente difícil, estaba llorando en mi cuarto cuando mi madre entró. Por primera vez en meses, se sentó en mi cama y me abrazó. «Hiciste lo correcto», me dijo. «Tu abuelo también me lo dijo antes de morir. Estaba orgulloso de ti». Esa conversación cambió nuestra relación. Mi madre me contó que ella también había sufrido por el secreto familiar durante años, que había querido muchas veces pedirle perdón a la familia de Iván, pero que no sabía cómo. «Tu valentía nos obligó a todos a ser honestos», me dijo. Decidí que no iba a seguir escondiéndome. Si tenía que enfrentar las críticas, lo haría de frente. Le propuse a la directora del colegio dar una charla en la asamblea general sobre mi experiencia. Al principio se negó, pero después de insistir y con el apoyo de algunos maestros, aceptó. El día de la asamblea estaba nerviosa como nunca, pero cuando subí al escenario y vi a Iván en primera fila, dándome ánimo con la mirada, supe que podía hacerlo. Hablé sobre el amor, sobre la valentía de enfrentar verdades dolorosas, sobre cómo los errores del pasado no deberían definir el futuro. Fue un discurso de 15 minutos que cambió muchas opiniones. Cuando terminé, hubo aplausos. No de todos, pero sí de muchos. Algunos padres de familia se acercaron después para felicitarme. Uno de ellos me dijo: «Ojalá mi hija tenga tu coraje cuando crezca». Esa tarde, caminando a casa con Iván, me di cuenta de que había crecido mucho en esos meses. Ya no era la adolescente impulsiva que se había fugado por amor. Era alguien que había aprendido a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Actualización 3. Nuestro proyecto juntos. Ya cumplí 18 y Iván tiene 17. Ha pasado casi un año desde todo lo que les he contado y puedo decir que las cosas han cambiado mucho. La relación entre nuestras familias no es perfecta, pero ha mejorado considerablemente. El mes pasado, mi tío Carlos invitó al papá de Iván a su cumpleaños. Fue raro al principio, pero terminaron hablando de fútbol como si fueran amigos de toda la vida. Iván y yo decidimos canalizar toda esta experiencia en algo productivo. Empezamos un proyecto audiovisual sobre reconciliación familiar y verdades silenciadas. Suena pretencioso, lo sé, pero realmente queríamos documentar historias como la nuestra. Viajamos por pueblos cercanos con una cámara que nos prestó el hermano de Iván, entrevistando a familias que habían vivido conflictos similares. Descubrimos que nuestra historia no era tan única como pensábamos. Había muchas familias divididas por secretos, traiciones, malentendidos que se habían perpetuado por generaciones. Una de las historias que más me marcó fue la de una señora de 80 años que no le había hablado a su hermana durante 50 años por un conflicto de herencia.
Cuando le preguntamos si valía la pena tanto tiempo perdido, se puso a llorar y nos pidió que la lleváramos a casa de su hermana. Presenciamos su reconciliación. Fue hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Nuestro proyecto ganó un pequeño premio en un concurso de documentales estudiantiles. No era mucho dinero, pero la satisfacción de que nuestro trabajo fuera reconocido fue increíble. Además, nos dio confianza para seguir. Con el reconocimiento del proyecto, conseguí una beca para estudiar producción audiovisual en la universidad. Iván planea estudiar sociología, porque dice que quiere entender mejor cómo funcionan las relaciones humanas y los conflictos sociales. Nuestros padres ya no solo toleran nuestra relación, sino que la apoyan. Mi madre hasta le pidió consejos a Iván sobre qué regalarme para mi cumpleaños. La semana pasada estábamos en la vieja minivan, que ya es oficialmente nuestra. El hermano de Iván nos la regaló, planificando nuestro próximo proyecto. Queremos hacer un documental más grande, sobre jóvenes que han enfrentado conflictos familiares para defender sus decisiones. ¿Te arrepientes de haberte fugado?, me preguntó Iván mientras revisábamos el equipo de grabación. No, le respondí sin dudar. Fue lo que necesitábamos hacer en ese momento, pero ahora ya no huimos, exploramos. Y es verdad, ya no somos dos adolescentes escapando de sus problemas, sino dos adultos jóvenes que han aprendido que los conflictos se resuelven enfrentándolos, no huyendo de ellos. Esta tarde vamos a grabar una entrevista con el bisabuelo de Iván, que quiere contar su versión completa de la historia para que quede documentada. Dice que es importante que las nuevas generaciones conozcan el pasado para no repetir los errores. Mientras escribo esto, desde la ventana de mi cuarto puedo ver a Iván preparando el equipo en su patio. En unas horas nos iremos de viaje otra vez, pero esta vez no es una fuga. Es trabajo, es pasión, es construir algo juntos. A veces pienso en esa noche de abril cuando mi madre me dijo que Iván no era bienvenido en nuestra casa. Si alguien me hubiera dicho entonces que un año después estaríamos trabajando juntos en documentales y que nuestras familias estarían empezando a sanar heridas de décadas, no lo habría creído. Pero aquí estamos. Ya no como dos adolescentes enamorados contra el mundo, sino como dos personas que decidieron que el amor también puede ser una fuerza para sanar, para construir, para cambiar las cosas. La vida es rara, ¿no? A veces tienes que fugarte de casa para encontrar el camino de regreso.